Juan Manuel es un trabajador incansable por el Cerro del Águila, ha publicado algunos trabajos muy interesantes, concretamente sobre la velada de Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila y en la actualidad pues tiene algunos proyectos que espero que próximamente estén publicados: Toreros del Cerro, la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, y digamos que tiene una trayectoria bibliográfica bastante interesante. Juan Manuel es comisario del centenario del Cerro del Águila, junto con José de Anca Sosa, que está aquí con nosotros, y ellos protagonizan una serie de eventos, entre ellos en el que estamos, para reflexionar, para discutir y para homenajear a este barrio. Es muy interesante la conferencia que hemos escuchado, porque entiendo que vamos a pasar de hablar de divisiones administrativas que obedecen a una racionalidad más burocrática, más artificial, y vamos a pasar a hablar de lo que nosotros llamamos en nuestra investigación barrios sentidos, espacios vividos, digamos, esos mapas cognitivos a los que ha hecho referencia el profesor Isidoro Moreno, en los que vemos cómo hay determinadas entidades ciudadanas a las que llamamos barrios, que son sentidas, que son vividas y que tienen continuidad histórica. Me atrevería a afirmar que un ejemplo paradigmático de una comunidad simbólica urbana en la ciudad de Sevilla es el barrio del Cerro del Águila, con sus procesos, con sus contradicciones, como trataremos de explicar. En este momento el Cerro del Águila está sufriendo una serie de procesos muy complejos, que la cuestión que queremos plantear al final de nuestra intervención es si el Cerro del Águila evoluciona hacia la desterritorialización, hacia la pérdida de identidad, o si por el contrario asistimos a un reforzamiento de esa identidad. Este es el debate que nosotros queremos trasladar aquí. Por eso mi compañero, mi amigo Juan Manuel, pues va a hablar de un aspecto característico del Cerro del Águila. Si podemos hablar de un barrio con asociacionismo, el Cerro del Águila se caracteriza por ser un barrio desde sus orígenes en 1922 y sobre todo a partir de 1940, cuando la fábrica empieza a funcionar, en un barrio con una vida asociativa, con una sociabilidad intensa y con un asociacionismo muy destacado. De esto, con esta idea nos va a ilustrar nuestro amigo, nuestro compañero Juan Manuel. Y la cuestión es, ¿qué está ocurriendo hoy en el Cerro del Águila? ¿Podemos hablar de esa trama asociativa que articula el barrio o estamos asistiendo a un desgaste, a una tendencia a la desterritorialización que es común a otros barrios y a otros ámbitos de nuestra ciudad? Buenas tardes a todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla por haberse sumado a la conmemoración del centenario del Cerro del Águila, brindando estas históricas y magníficas instalaciones para que podamos celebrar uno de los actos más relevantes dentro de nuestro programa cultural. El programa cultural, cuando mi compañero y amigo Pepe y yo nos reunimos con el señor concejal delegado del distrito Cerro Mate, pues concluimos en que no debía ser un programa localista que se quedara en el propio barrio del Cerro del Águila, sino que tenía que ser a nivel de ciudad. Pero para eso necesitábamos, evidentemente, el apoyo de las principales instituciones de la ciudad. Teníamos el del ayuntamiento, pero necesitamos otro tipo de instituciones. Y en eso se han sumado, afortunadamente, y desde aquí mi agradecimiento y el de Pepe, la Universidad de Sevilla, el Ateneo de Sevilla y el Círculo Mercantil. También agradecerle al profesor Javier Hernández Ramírez, que desde primera hora se brindó a la coordinación académica de este encuentro. Y antes de comenzar con mi exposición, me gustaría, si me lo permite, Javier, enlazar una breve palabra. No voy a hacer más de 2 minutos de esta introducción con la magistral conferencia con la que nos ha ilustrado el profesor Isidoro Moreno Navarro, sobre las identidades
a la hora de delimitar y estructurar la ciudad. Dos ejemplos muy rápidos. Eso muchas veces está en el propio sentido común del vecindario. Él ha apuntado muy inteligentemente. Si tú le preguntas a los vecinos, se van a identificar o no con alguna realidad de esto de la delimitación de los distritos. Pues dos ejemplos fáciles. Cuando Javier estaba haciendo la tesis doctoral, él entonces se llegaba por allí mucho por el Cerro del Águila y se acordará de aquellas reuniones de una entidad que luego la vamos a ver, que se llamaba la Coordinadora de Entidades del Cerro del Águila. Y entonces, bueno, yo también, entonces era un chaval que estaba estudiando la carrera de Derecho, pertenecía a una determinada institución de allí del barrio que ya no existe, y entonces nos llamaban para reuniones. Y recuerdo que salió esa cuestión que Isidoro ha apuntado sobre el tema de los terrenos de Itasa. Posiblemente la cosa vendría coleando del plan de reordenación del año 89, porque aquello, yo creo, por los años de la carrera, tendría que ser 93, 94, cuando yo más o menos me acuerdo de aquello. Y en una de aquellas reuniones yo recuerdo que salió a colación lo de que los terrenos de Itasa entonces pertenecían al distrito sur. Y claro, cuando te incita y te dice, no, porque hay un informe, porque los terrenos tal de Itasa pertenecen al distrito sur. Yo aquello, sinceramente, nunca lo había escuchado. En aquel tiempo todavía, ya le digo, yo estaba estudiando la carrera, yo soy de Derecho, no soy de Historia, y era una cosa que no me había preocupado yo nunca por investigar. Y a varias personas que estábamos allí, y que era de las primeras veces que estábamos en la coordinadora, que yo nos llamó la atención. Decíamos, ¿esto cómo es? ¿Cómo es que la parte de Itasa es del distrito sur? Dice, sí, mira, porque aquí trazaron un plan, pum, 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 por aquí, por ahí. Claro, coloquialmente lo primero que alguno soltó allí dice, bueno, pero el que ha hecho esto lo habrán echado del trabajo, ¿no? Porque ¿cómo va a decir tú que Itasa no está en el cerro? Esto no es normal. Claro que no era normal. Segundo ejemplo, hará cosa de 15 días. Hay el Colegio Ortiz de Zúñiga, que está en las instalaciones del antiguo matadero municipal. Bueno, pues la directora hace un mes habló conmigo y hace unos 15 días habla con Pepe para ver si ellos se podían sumar al centenario de alguna manera, querían acoger algún acto. Claro, explicación que le da la directora del colegio a Pepe. Nosotros dicen que no estamos en el cerro, efectivamente. El antiguo Tamarguillo, hoy la Ronda, delimita la diferencia entre el cerro y Nervión, distrito Nervión. Dicen que nosotros no somos del cerro. Dice, pero claro, tengo un problema, que es que mi alumnado, en gran parte, mayoritariamente, es del Cerro del Águila. Y el que no es del cerro es de la parte del distrito. Con lo cual, dice, sí, a nosotros nos dicen que es de Nervión. Dice, pero que aquí de Nervión el porcentaje no es alto. El porcentaje mayoritario son del Cerro del Águila. Por eso es que me ha parecido, estaba escuchando y me estaba acordando de los dos ejemplos, interesantísima, como siempre, Isidoro, tu conferencia. Dicho esto, y sin más prolegómenos, vamos a analizar un poquito, con cierta la brevedad que nos requiere el tiempo de la ponencia, el fenómeno del asociacionismo en la historia del Cerro del Águila, porque precisamente uno de los ejemplos más celebrados a lo largo de estos 100 años del barrio ha sido un fuerte movimiento asociativo de diversas características y que el cerro durante un tiempo, varios lustros, décadas, gozó de un tejido asociativo importante y además de diversa etiología, de diversas clases. Como saben ustedes, no, espera que a mí me salto yo algo. Aquí. Como saben ustedes, la venta de la primera parcela del Cerro del Águila es de marzo del año 1922. Esta fotografía que ven aquí me resultó curiosa porque es de las primeras fotografías que tenemos así de los comienzos del Cerro del Águila. No tengo la datación, pero por un pequeño detalle que observo, si ven ustedes el camino que sería hoy la avenida de Itasa, el camino de tierra que entonces le decían camino de Santa Bárbara, un poquito a la derecha se ve marcado, si cojo el cursor y lo coloco encima, ven aquí donde yo estoy haciendo circulitos con el cursor,
ven ustedes aquí que hay como un movimiento de terreno y hay una pequeña construcción que empieza a levantarse. Eso sería el anexo de la capilla de Itasa, contando que la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que estaba en terreno, que posteriormente, muy posteriormente, serían de Itasa. La foto se tiene que fechar aproximadamente a finales del año 1925, comienzos de 1926, porque la capilla se consagra y se bendice en 1926. Por tanto, esta foto tiene que ser o de muy final del 25 o de muy principios del 26, porque se ve ya además el movimiento de tierra donde luego caería la cimentación. El edificio grande que ven ustedes ahí con muchas ventanas era un antiguo secadero de pieles, le llamaban el secadero de los irizos, y el depósito de agua, pues el famoso agua de los ingleses que surtía al Cerro del Águila también. Pues bien, como decimos, el barrio comienza en los años 20. ¿Y cómo era el tejido asociativo del Cerro del Águila entre ese comienzo y con anterioridad a la Guerra Civil Española? Pues bien, las primeras noticias que tenemos de asociaciones dentro del Cerro del Águila vienen a datarse ya a final de los años 20. No son numerosos los datos que tenemos, pero por los pocos datos que tenemos sabemos que estaban monopolizados prácticamente por el movimiento sindical obrero. Por un lado teníamos el llamado Ateneo Libertario, que estaba vinculado con los anarquistas de CNT. Por otro lado, el Centro Cultural Deportivo Obrero, que yo al menos de momento no he logrado poder situarlo con certeza en la órbita de un concreto sindicato. Realmente parece, o al menos a mí me parece, que no son asociaciones realmente propias del Cerro del Águila. Son asociaciones satélites de otras macroasociaciones o otras macroagrupaciones, como eran, por ejemplo, estos sindicatos. De hecho, creo recordar haber leído que el Ateneo Libertario, que me parece que estaba en la calle en la actual calle Juan de Ledesma, había tenido ya alguna sede por el centro de la ciudad con anterioridad. Por tanto, no era realmente, al menos en lo que yo he podido estudiar, asociaciones propias nacidas del Cerro del Águila. Pero sí eran cierto que son asociaciones que estaban en el Cerro del Águila y de las primeras que tenemos nosotros noticias. Esta fotografía que ven no es del Cerro, ya le digo que no. Esta foto es de mayo del 36 y no he conseguido fotografías de esas asociaciones, pero sí sabemos que en este conglomerado de atletas estaría el equipo del Centro Deportivo Obrero del Cerro del Águila. Esto era concretamente, se llamó el segundo Gran Premio de Atletismo de Sevilla y estaba organizado por la Peña Bética. No tenía otro título, se llamaba así, la Peña Bética, que era una institución, evidentemente, vinculada con el Real Betis Balompié, que tenía sede social en la Avenida de la Libertad número 56, hoy Avenida de la Constitución. Y la fotografía es del 3 de mayo de 1936. Sabemos que no le fue mal al equipo ni a los miembros del Centro Deportivo Obrero, que consiguieron algunos premios en esta categoría. Pero, ya les digo, al menos sabemos que aquí en este conglomerado de atletas ya tenemos una asociación del Cerro del Águila y discúlpenme que no sea capaz de identificar cuáles son, pero ya sabemos que están aquí. Sin embargo, independientemente de cualquier adscripción política, nace el 12 de mayo de 1930 el Casino del Cerro del Águila. Era una agrupación cultural recreativa fundada a iniciativas del literato José Luis Montoto de Seda, que según su reglamento fundacional tenía como objeto acrecentar la cultura de sus asociados en todos sus aspectos científicos, artísticos y literarios, además de organizar representaciones teatrales, baile de sociedad y juegos. Esta fundación fue muy importante, no duró mucho tiempo realmente, duró algunos años, pero fue muy importante que en el Cerro del Águila se constituyera una asociación de este tipo. Primero, porque era una asociación que funcionaría más o menos como lo que podría, salvando mutatis mutandi las grandísimas distancias, con lo que sería un Ateneo cultural, más o menos. Pero a su vez también se le llamaba casino cultural porque, y ahí ya podemos ir intuyendo algo de esa idiosincrasia del Cerro del Águila, porque a fin de cuentas era un trasunto de los casinos que en todas las plazas mayores de la mayoría de los pueblos existían, donde lo mismo había un acto cultural que los vecinos pues se dedicaban a juegos de mesa, dominó, las cartas, etcétera, etcétera, y compatibilizaban con los bailes y algunos asuntos más de sociedad.
El casino, como decimos, reportó un importante acervo cultural al Cerro del Águila durante sus escasos años de existencia. Nos ha llegado poca documentación de esta institución hasta nuestros días y por la poca que hemos podido analizar, yo creo que el casino no aguantaría su actividad más de 4 o 5 años quizás. Pero su fundación nos sirve para servir de fundamento para algunas ideas. Primera idea, ¿de dónde nace esa idiosincrasia tan acusada, esa personalidad tan acusada del vecindario del Cerro del Águila? Pues porque, entre otras cosas, va a ir encontrando identidades que se reproducen por sus vecinos, que son traídas de sus lugares de origen. Muchos vecinos, los primeros habitantes del Cerro del Águila, eran vecinos de los antiguos corrales de la ciudad, que de esa infravivienda se habían ido marchando y habían buscado pues una zona donde construirse una vivienda más digna, pero también el flujo migratorio venía especialmente de pueblos de la provincia de Sevilla, en menor medida de Andalucía, Extremadura y otros lugares de España. Y esos primeros vecinos reprodujeron en sus relaciones sociales muchas de las relaciones que ellos tenían en sus lugares de origen, en sus pueblos. Luego lo vamos a ver cuando tratemos de la vela. El casino puede ser, por ejemplo, una de esas identidades. También, por otra parte, nos sirve para asentar una idea en la que llevaba tiempo trabajando, que en el Cerro del Águila, en sus comienzos, efectivamente, hubo una mayoría de clase trabajadora, pero también no se puede descartar ni dejar de lado, no se puede orillar, que también el cerro, desde sus comienzos, tenía también una cierta clase media que convivía de manera pacífica y tranquila con esa clase trabajadora. De hecho, el tipo de actividad, si desgranáramos, no lo voy a hacer porque sería muy prolijo, el calendario de actos de este casino cultural, que nos ha llegado manuscrito algunas cosas, pues vemos que tienen conciertos de piano, de ópera, obras de teatro. Se ve que es una cierta actividad cultural para personas con una cierta preparación. Entonces, evidentemente, se ve cómo convive esos centros deportivos, esos centros obreros que hemos visto antes, más populares, con otro tipo de centros culturales. También les digo que el casino cultural, además de ese amplio programa de actividades culturales y lúdicas, también ejerció en su época un papel similar al que décadas más tarde desarrollarían las asociaciones vecinales. Por ejemplo, solo por citar un ejemplo, sabemos que en 1932 le dirige una carta al Ayuntamiento, a la Comisión de Barrios del Ayuntamiento de Sevilla, pues reivindicándole una serie de quejas sobre la situación urbanística del cerro, la falta de equipamientos urbanísticos. Por tanto, el casino también ejerció una cierta labor reivindicativa que décadas después asumirían las asociaciones vecinales. Y aparte, el casino, cuyo lema era precioso, era cultura, arte e igualdad, pues también hicieron una serie de labores sociales, socioculturales, dentro del propio entorno vecinal. Por ejemplo, pues abrió una biblioteca, que era una biblioteca, se llamaba Biblioteca Popular Luis Montoto, donde se prestaba al vecindario libros de manera gratuita para personas que no tenían un poder adquisitivo para poder comprar libros, y además se le daba clase para aprender a leer, a escribir, de aritmética, gramática o declamación. Iniciativas todas de carácter gratuito a favor de la cultura del pueblo. Como tantas instituciones sin ánimo de lucro, pues su supervivencia se vio afectada, lógicamente, por el coste de mantenimiento de la misma. Simplemente, a título de curiosidad, se pagaba una pequeña cuota de entrada y 2 pesetas al mes, pero los gastos mensuales, más o menos, usando la moneda de la época, eran 100 pesetas de alquiler de casa, 50 pesetas del piano, que se lo alquilaba Piazza, 60 pesetas de teléfono y conferencia, 60 pesetas de gasto medio de luz, 15 pesetas para el botone, 2 pesetas de periódico y 10 pesetas de gasto pario. Esto suma más o menos unas 500 pesetas, entre 400 y 500 pesetas de la época, que lógicamente mantener esto durante muchos años era muy difícil. Porque, bueno, aunque se pagaba 2 pesetas nada más de cuota de socio, pero había que tenerla. Ya les digo que esta agrupación, que estaba situada en la calle Afán de Rivera, cercana a la actual parroquia,
yo creo que vino a desaparecer en el entorno del año 34 aproximadamente. Bien, ya hemos visto con anterioridad a la Guerra Civil. ¿Qué ocurre durante el periodo del gobierno del general Franco? Aquí lo vemos en una visita a la fábrica de Itasa, por esto he seleccionado esta fotografía para abrir esta parte de la ponencia. Pues, de forma muy alegre se escucha muchas veces, durante el tiempo de Franco estaban prohibidas las asociaciones. No, eso no es cierto. Las asociaciones no estaban prohibidas, estaban controladas, que no es lo mismo. Prohibidas no estaban. Estaban prohibidas determinados objetos sociales, lógicamente. ¿Cuáles? Pues los que son contrarios al régimen, claramente, para que nos vamos a engañar. Sin embargo, sí se permite una serie de asociaciones. Las tenemos de tres tipos. En primer lugar, las vinculadas a la ideología del gobierno. La segunda, relacionadas con actividades que se denominaban genéricamente no contrarias al orden público, aunque la ley de orden público es del año 59, pero genéricamente se denominaban no contrarias al orden público. Y la tercera, pues asociaciones religiosas que estuvieran vinculadas a la Iglesia Católica por el cumplimiento del concordato con la Santa Sede. Pues bien, en Sevilla, después del alzamiento, después de la sublevación militar de julio del 36, se van instaurando por diversas zonas de la ciudad pues las habituales manifestaciones asociativas de exaltación del régimen franquista, especialmente en movimientos juveniles. El Cerro del Águila no fue ajeno a esta corriente que se extiende por toda España y particularmente en Sevilla por los diversos barrios. Y tenemos constancia que al menos existió una delegación de lo que le llamaban los Pelayos, que era un movimiento juvenil paramilitar vinculado a la comunión tradicionalista carlista y cuya delegación del Cerro recibía el nombre de Tercio del General Sanjurjo. Y también tenemos constancia, por algún evento deportivo que he localizado en la prensa y es el que me ha facilitado el dato de la existencia de esa asociación, que el otro movimiento juvenil de la época, los llamados los Flechas, vinculado a la Falange, también tuvo alguna organización dentro del Cerro del Águila. Tampoco existen muchos más datos y muchas más referencias concretas en lo que es la prensa de la época como para poder darles yo de una forma más exacta y con más certeza pues tiempo de vigencia, actividades. No existe tampoco mucho más, pero al menos sí sabemos que estas instituciones sí existieron, que como saben ustedes a partir del decreto de unificación caminarían juntas en el llamado Frente de Juventudes. Por tanto, ya tenemos que dentro de la tipología 1 que hemos marcado, vinculada al ideario del gobierno, sabemos que el Cerro tenía estas instituciones, común, como les digo, frecuente a los demás barrios en la época. La segunda tipología que podemos señalar, pues entidades de naturaleza religiosa. Yo he querido traer aquí la foto de la antigua capilla de Nuestra Señora de los Dolores, porque si bien, bueno, la parroquia no lo podemos considerar como una asociación como las que vamos a tratar a lo largo de la ponencia, pero bueno, definiendo el Código de Derecho Canónico a una parroquia como una comunidad de fieles, evidentemente los fieles son ciudadanos. Y la he querido traer porque la fundación de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en el concreto barrio del Cerro del Águila, fue muy importante. La capilla empezó en el año 26, pero cuando adquiere estatuto de parroquia es en 1943. La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores será muy importante en la historia del Cerro del Águila porque, con independencia de su lógico fin espiritual, va a ejercer durante muchísimas décadas como el ente que va a vertebrar las respuestas a las necesidades sociales de su entorno. No va a existir durante la época del franquismo, aproximadamente hasta los años finales de los 70, el tardofranquismo, entidades asociativas que cubrieran estas necesidades del barrio, lo que no significa que el barrio no las tuviera. El barrio seguía teniendo necesidades de luz, de alcantarillado, de pavimentación, etcétera, etcétera. Y aparte, el vecindario, pues cierta parte del vecindario tenía una serie de necesidades básicas que cubrir. Sustento, ropa, educación. Pues bien, la parroquia se va a convertir durante varios lustros o va a funcionar durante varios lustros como una especie de, salvando las distancias, de mini ayuntamiento del Cerro del Águila. ¿Por qué? Porque resulta que el barrio
hasta 1960 no es recepcionado por el Ayuntamiento de Sevilla, sino que estaba categorizado como las llamadas barriadas particulares. Eso significaba que la infraestructura que tenía era la mínima que sus propietarios a la hora de vender las parcelas y parcelar el terreno habían diseñado y habían dispuesto, pero el resto de infraestructura, como los vecinos no se buscaran la vida, no las tenían, porque no era un barrio del ayuntamiento, luego el ayuntamiento no invertía. Entonces, salvo el tranvía y algunas cuestiones así más que progresivamente fueron llegando, pero realmente eso es otro de los elementos que marcó esa acusada personalidad del vecino del Cerro respecto de su entorno. El saber que si todos metían el codo y todos uno a uno se agrupaban, posiblemente el barrio, evidentemente, iba a evolucionar. Necesitaban canalizar esas ayudas, esas reivindicaciones y esas mejoras a través de una institución. ¿Cuál es la institución que tengo aquí en el Cerro que sea la más relevante? Si no existía prácticamente ninguna otra, pues la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Dio también la coincidencia que, sobre todo, a partir de la llegada de don Antonio Gómez Villalobos como párroco, fue un párroco muy, muy, muy implicado con las obras sociales y las necesidades de los más pobres de allí del barrio. Entonces, eso fue un cauce que evidentemente facilitó que la parroquia durante muchos años pues funcionara, como ya les digo, como una entidad desde la cual se veían qué necesidades había y qué había que hacer para encauzarla. Don Antonio se metía en 40 cosas, hace falta una consulta médica, pues habló con el médico tal, que son amigos míos, feligreses, y montamos una consulta gratuita para personas que no tienen recursos. El vecindario tiene problemas para acceso a colegio, para acceso a estudios. Hablo con don Agustín, el marido de doña Petra, que es el director del colegio, y con los de la Academia Roja, y les digo que me monten aquí y una subvención a lo mejor que me viene de don Prudencio el de Itasa, montamos aquí un aula y damos clases gratuitas para los niños que no pueden ir al colegio. Y por otra parte, pues necesito talleres de empleo, pues hablo con don Prudencio en Itasa y me monta aquí un taller de empleo en la parroquia. Así funcionaba, digamos, la importantísima obra social de la parroquia en aquella época. Eso lo que le ha dado, tanto a la parroquia como a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, es un gran predicamento dentro del Cerro del Águila, y por eso habrán escuchado ustedes muchas veces, ya incluso en época moderna, que te dicen que personas, sean de la ideología que sean, respetan muchísimo la parroquia y la hermandad. Cada uno en su casa tiene la ideología que pueda tener, pero saben que la parroquia de los Dolores es el corazón del Cerro del Águila y la Hermandad de los Dolores también. Por eso, personas de diversos signos, que en otro sitio no sería normal que participaran en actos religiosos o en actos de la cofradía, en el Cerro lo normal es que sí participan, igual que ya veremos posteriormente cómo lo normal es que cuando la coordinadora de entidades citaba a asociaciones de padres, a asociaciones vecinales, etcétera, etcétera, también iban a esas reuniones las hermandades, la de los Dolores del Rocío, y también iba a la parroquia. Y nadie veía raro que allí se siente don Alberto el párroco. Lo van a ver luego en una fotografía para que vean que es verdad lo que le estoy diciendo. Al revés, lo que veían que es que eso era lo normal. ¿Por qué? Porque es lo que siempre ha sido. De ahí viene esa otra de las vías de esa personalidad tan acusada del Cerro del Águila. Lógicamente, a raíz de la creación de la parroquia, surgen otra serie de asociaciones vinculadas evidentemente a la parroquia. Por ejemplo, esta fotografía pues es de Acción Católica, una de las organizaciones de la Iglesia que también tuvo su asociación dentro allí del Cerro del Águila y tuvo su sede en el tiempo que duró en la calle Álvarez Benavides. No solo se dedicaban, como podemos pensar, y ya lo están viendo cuando les he comentado lo de la parroquia, que toda asociación religiosa de la parroquia del Cerro va más allá de su propio espíritu religioso, sino se implican en cuestiones del barrio. Por ejemplo, pues los chavales de Acción Católica colaboraban mucho en la organización del torneo de fútbol, que era una de las actividades principales
de la velada de Nuestra Señora de los Dolores y que, lógicamente, bueno, pues el fútbol es un deporte que mueve mucha gente, pues era una de las actividades más concurridas. Pues, lógicamente, la organización de la velada, que recaía poco al principio, los años 40, entre la parroquia un poco y la hermandad, pues ¿quién iba a organizar, iba a colaborar con el párroco en organizar aquello? Pues los chavales que tienen aquí, que eran los de Acción Católica, muchos de ellos eran también hermanos de la hermandad. Y algunos de ellos alcanzaron renombre en sus diversas profesiones. Por ejemplo, solo como curiosidad, el chico con corbata que está al lado del que sujeta el trofeo, pues es Aurelio de la Viesca. Ese señor nació en el Cerro del Águila, fue periodista aquí en Radio Sevilla, posteriormente ya desarrolló la mayoría de su etapa profesional en Cádiz y, bueno, es uno de los vecinos más relevantes del Cerro del Águila porque Aurelio de la Viesca ha ganado un premio Ondas en su carrera. Pues ahí tiene, por ejemplo, o el equipo de la Juventud de Acción Católica del Cerro del Águila, por lo que le he comentado antes de la participación en actos del barrio. También, evidentemente, hay que destacar la fundación de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. En un principio, en una doble realidad. Por un lado, la Hermandad Sacramental, en el año 45, y por otro, la Hermandad de Gloria de Nuestra Señora de los Dolores en el año 55. Si bien ambas sabemos que venían funcionando ya, hoy lo llamaríamos como agrupaciones parroquiales, desde el año 43. Del año 43 ya son los que organizan la parte sacramental, evidentemente, la Hermandad del Santísimo Sacramento, y lo más popular, que era la procesión de septiembre de la Virgen, pues la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores era la que ayudaba en la parroquia a todo el montaje de la procesión. Y ese elemento será muy importante. Esa procesión será muy importante. Y ahora lo vamos a ver. La procesión de Nuestra Señora de los Dolores, de la cual hay constancia documental con plena certeza, mínimo desde el año 1943, era el punto culminante de la velada de Nuestra Señora de los Dolores en el mes de septiembre. La velada de Nuestra Señora de los Dolores será una fiesta que comienza, no podemos datar el año, porque comienza de una manera popular. Es algo que comienza de una manera popular. Y algo que comienza de iniciativa popular es muy difícil fijar el año en cuanto que no tienes un documento que con plena certeza te avale la fecha. Aquello empieza como una fiesta donde los vecinos a las puertas de su casa, pues en una determinada época, se reunían para organizar algún festejo. Pero a partir del año 43, con la instauración de la procesión de la Virgen de los Dolores, en cierto modo se comienza a oficializar lo que es aquella fiesta popular y se empieza a canalizar a través de la parroquia y a través de la hermandad, y entonces en septiembre, pues al modo de las fiestas patronales como tal se convocaban en los carteles de la época, que gracias a Dios se conservan, a modo de las fiestas patronales que existían en los pueblos, se convocaban una serie de actos lúdicos, teatro, verbena, bailes, el torneo de fútbol, bajo el concepto de fiestas patronales de Nuestra Señora de los Dolores o velá de Nuestra Señora de los Dolores. Y el punto culminante era la procesión de la Virgen de los Dolores por las calles, cuyo adorno no lo hacía el ayuntamiento, lo hacían todos los vecinos de las calles donde pasaban, se unían todos, ponían su colecta para hacer los farolillos, y allí todos los vecinos, en las puertas de las casas durante el verano. El cerro durante muchos años, yo lo llegué a conocer, ya ahora mismo en la actualidad no, pero hasta los años 90 los vecinos mantenían la sana costumbre en el verano de sacar las sillas a la puerta de la casa en el verano y sentarse allá al fresco para hablar con los vecinos. Bueno, pues en aquellos años, pues los vecinos durante el verano se entretenían en hacer las colgaduras, en pegarlas, etcétera, etcétera, para cuando llegara los días de la procesión, las colgaban. Aquí en la fotografía el señor que está en la escalera vive afortunadamente y espero que durante muchos años, bueno, pues el padre de mi querido amigo Pepe, que era uno de las personas más activas del vecindario a la hora de estos montajes populares. Pues como decimos, aquí va a encontrar el barrio una gran seña de identidad. En la velá será la fiesta popular que aúne al barrio. Piensen ustedes la distancia del Cerro del Águila
hacia el centro de la ciudad y al sitio donde se montaba la feria, y la falta de medios de transporte, que no como hoy, que llegas con cierta facilidad al centro de la ciudad. Entonces, muchas personas no salían de allí, de su entorno. Ya antes Isidoro dijo esa frase, que es cierto que en el Cerro todavía se sigue utilizando por las personas mayores, de ¿dónde va? Voy a Sevilla, que voy a hacer tal cosa, ¿no? Las generaciones que ahora mismo estarán en 70, 75 años siguen usando todavía esa frase de voy a Sevilla a hacer tal cosa. Eso le implicaba salir del Cerro para alguna gestión. Pues bien, la mayoría vivían allí y, como decimos, aquello era un trasunto de lo que ellos vivían en sus pueblos, la fiesta patronal. En un magnífico libro que tiene el profesor Isidoro Moreno Navarro sobre la de Semana Santa, pues precisamente habla cómo las cofradías de barrio eran un elemento vertebrador dentro de ese vecindario, porque en una determinada fecha todos los vecinos del barrio se reúnen en torno a una determinada devoción que a todos los aglutina y celebran unos determinados cultos. Pues bien, eso en el Cerro era en septiembre. Por eso le digo que la parroquia y la hermandad, a través de esa implicación en actividades lúdicas, en actividades vecinales, va a vertebrar la identidad del Cerro del Águila durante muchas décadas. Y después teníamos una tercera tipología de asociaciones que hemos hablado, que permitía el régimen franquista, que eran las vinculadas a actividades que se denominaban no contrarias al orden público. He puesto las asociaciones entre comillas porque la mayoría estaban al principio de los años 40. Esta foto creo recordar que es del año 44, lo que están viendo ustedes es del año 44. La mayoría de estas asociaciones eran equipos de fútbol juveniles, pero que en muchos casos no tenían una personalidad jurídica, como hoy pueden tener la mayoría de equipos que forman parte de una peña. No tenían, al contrario de los que van a surgir en los años 70, no tenían personalidad jurídica, salvo algunos. Este que yo he puesto tenía dudas, creo, por mi amigo Luis Montoto, creo que sí estaba dado de alta como una entidad deportiva, y por eso lo he puesto un poco entre comillas, porque la mayoría eran, digamos, como una especie de asociaciones de facto, aunque no de derecho. Bien, avanzando en el tiempo, en la década de los 60 ya vamos encontrando como el Gobierno de España, en cierto modo, va entrando en unas líneas de apertura y permisividad, dentro de que, evidente, seguimos hablando, bueno, pues de un gobierno dictatorial, ¿no? Y en el año 64, pues se publica la Ley de Asociaciones. Bien, pues ya en este ambiente de más tolerancia y más permisividad, donde España se va abriendo a Europa, a Occidente, se va notando un resurgir de ciertos movimientos asociativos, aunque prácticamente en su mayoría en esta época están vinculados al deporte, pero al menos ya son entidades asociativas que están formalmente erigidas y con su sede social, sus estatutos, reconocidas por el gobierno civil de la ciudad. La primera, la más antigua, la Peña Bética del Cerro del Águila, que se inaugura su sede social el 13 de marzo de 1960, si bien yo creo que era de algunos meses anterior. En la fotografía superior ven algunos también de sus fundadores, y si ven dos señores con traje y corbata, el señor del pelo canoso no, el que está a mi derecha, que sería también su derecha, creo reconocer, si la vista no me falla, a don Benito Villamarín Prieto, presidente entonces del Real Betis Balompié. Pues bien, esta es, digamos, la primera entidad desde los años 60 que, en este ambiente ya de más tolerancia y permisividad por las autoridades gubernativas, se va fundando en el Cerro del Águila. Muy poquito después, casi de la mano, para que nadie se enfade, se funda también la Peña Sevillista del Cerro del Águila, que estaba en la calle Santuario de la Cabeza, entonces calle Santuario de la Cabeza, hoy párroco Antonio Gómez Villalobos. La Peña Bética estaba en Afán de Rivera, esquina con la calle Juan de Ledesma, donde hoy hay un negocio de comida italiana, que no doy el nombre porque no es patrocinador. Bien, aquí tienen ustedes la fotografía de algunos de los socios fundadores de aquella peña sevillista, que le digo que también es del año 60, será de 2 meses después. Prácticamente
los vecinos decidieron casi fundarlo a la vez y sin que hubiera pelea, que es como hay que hacer las cosas. Y también en el año 64, pues se funda otra peña que era el Atlético Victoria, que no es el Vitoria original de los años 40, que es la foto del equipo de chavales que yo les puse, sino que cogieron el nombre de ese nombre porque jugaba en un campo, que era este, que le decían el campo del Vitoria, porque en los años 40 y jugaba ese equipo de chavales, y estos señores pues cogieron ese nombre. Ahí prácticamente lo que están viendo ustedes, en esa fotografía añeja con esa portería de madera cogida con palo, eran los terrenos del antiguo polvorín de Santa Bárbara, que era donde, aprovechando que el terreno, desgraciadamente, quedó en esas circunstancias, bueno, pues los chavales del barrio hicieron un campo de fútbol de albero para poder jugar ahí. Por eso esa peña o esa asociación cogió ese nombre. ¿Y qué ocurre ya entre lo que llamamos el tardofranquismo y la transición? Final de los años, mediados de los años 70, pues bien, ahí vamos notando cómo existe un movimiento que podemos llamar de preasociaciones vecinales. No son todavía las asociaciones de vecinos. Es un movimiento embrionario donde va surgiendo ciertas inquietudes reivindicativas de necesidades que todavía se notaban en el Cerro del Águila, en tejidos educativos, tejido social, tejido urbanístico, y personas vinculadas en su gran parte a sindicatos que tenían movimientos sindicales dentro de la fábrica de Itasa, empiezan también a reunirse bajo una figura, no podían todavía llamarla asociación de vecinos porque todavía no estaba permitido por la ley, sino que empiezan a llamarla como comunidad o junta de propietarios del Cerro del Águila, que por aquello de la ley de propiedad horizontal original del 64 no sonaba mal, sonaba como algo legal, pero que realmente lo que era el movimiento embrionario de las asociaciones de vecinos. En su origen, ya les digo, la mayoría de personas que estuvieron vinculadas en ese movimiento y que luego fundaron las asociaciones de vecinos eran personas vinculadas a movimientos sindicales, Sánchez Legras, Juan Castillo y, evidentemente, bueno, personas de ideología de izquierda, que era lo normal en esta época en las asociaciones de vecinos. También comienza un cierto resurgir asociativo independiente, ya totalmente fuera de toda ideología política, sino con un componente lúdico, deportivo, cultural, que eran las llamadas las peñas, lo que nosotros en el barrio le llamamos las peñas, asociaciones deportivo-culturales, pero que en el barrio siempre le hemos llamado nosotros las peñas. Aprovechando ese movimiento, bueno, pues van surgiendo a principios de los años 70 diversas peñas. Por ejemplo, pues va surgiendo el Club Deportivo Hispali en el año 1972. Esa fotografía que tienen del equipo de fútbol es de aquella época. También va a surgir, ahora les diré por qué he puesto esta fotografía. Dentro de este movimiento de peñas van a surgir una serie de directivos de estas asociaciones, por ahí le he dicho que era la importancia que yo quería resaltar el tema de las peñas, van a surgir una serie de directivos de estas asociaciones que se van a implicar posteriormente en lo que son las futuras asociaciones de vecinos e incluso la coordinadora del barrio. Van a dar un salto de lo que sería la directiva de una peña deportiva a una serie de macroentidades que van a agrupar a las entidades del barrio para dedicarse a la reivindicación vecinal. Y van a salir precisamente de este tipo de entidades, este tipo de peñas. Son los que van a coger el testigo de esos fundadores de asociaciones vecinales de los años 70. Pues ya en los años 80 estos serán los que cojan el testigo. Por tanto, si me permiten la expresión, los líderes vecinales ya van a provenir de otro ámbito distinto que no va a ser el sindicalismo fundacional de las primeras asociaciones del barrio. Aquí, por ejemplo, en primer término, detrás del señor de traje y corbata, bueno, pues tenemos al amigo Pedro Borrá, que lleva décadas liderando movimientos vecinales, bueno, y después también hay personas que han colaborado en comisiones de festejo, etcétera, etcétera. Otra de las peñas más nombradas del Cerro será la Peña Ñaque del año 73, y la importancia de las peñas va a ser también
porque van a ayudar a afianzar esa idiosincrasia del Cerro del Águila. Lo van a mantener. Si hemos dicho antes que la velada del Cerro del Águila empieza de una manera popular, se encauza posteriormente de una manera oficial a través de la parroquia y la hermandad, pero a partir de la transición serán las entidades vecinales las que abanderen el resurgir de la velada de Nuestra Señora de los Dolores, que durante 2 décadas volverá a vivir un periodo de esplendor que se había conocido en los años 50 y 60. Durante los 70 se viene un poco más abajo, sin evidentemente desaparecer, pero serán las peñas las que durante la década de los 80 y de los 90 hagan una segunda edad de oro de esa fiesta popular que aunaba todo el barrio, de la velada de Nuestra Señora de los Dolores. Y aparte, también contribuirán al tejido sociocultural del barrio, pues durante todo el año manteniendo no solo actividades deportivas, como hemos visto en 2 fotografías anteriores, sino diversas manifestaciones de cultura popular, como pueden ser exaltaciones de Semana Santa, cruces de mayo, todo tipo de fiestas de carácter popular. Las peñas serán un movimiento de relación social también dentro del barrio. Era un lugar de sociabilidad dentro del barrio. Pensemos que estamos hablando de un barrio de una clase media trabajadora que en los años 70, 80 pues no tenía una gran mayoría de personas que tuvieran segundas residencias en localidades costeras o en otras localidades, ni que tampoco veraneaban, como suele ser hoy frecuente en la mayoría de la población, pues 15 días, un mes, sino que su entretenimiento, su lugar de esparcimiento estaba muy cercano a su domicilio y evidentemente estas entidades, pues con esas actividades, pues lo que hacían era crear un verdadero entorno de sociabilidad para el vecindario. Y esta fotografía es muy importante. Esta fotografía es la Comisión de Festejos del año 1989. Y como les he dicho antes, los líderes, por llamarlo de alguna manera, vecinales del Cerro del Águila, a partir de la década de final de los años 80 hasta nuestros días, no van a nacer como nacen en los 70 de movimientos sindicales o personas que habían tenido una actividad política o semipolítica y que de ahí fundan las asociaciones de vecinos, sino que van a nacer precisamente de lo que son las peñas. Son los que cuando se forma la comisión de festejos de la velada, son los que van a estar ahí presentes siempre dentro de aquellas comisiones. Pepe en sus años mozos fue miembro de varias comisiones, conoce muy bien el paño y les puede dar más ejemplos que yo, pero sobre todo el título que le he puesto de una vela a un centro cívico es porque de esta comisión de festejos del año 89 nace el propósito de fundar una entidad con personalidad jurídica que aglutinara a todas esas peñas que realmente funcionaban como satélites individuales, pero aglutinarlas en una para poder canalizar todas las reivindicaciones sociales y vecinales del barrio, para cubrir todas las necesidades que eran comunes a todo el vecindario. Y los dirigentes de esa coordinadora de entidades, que será el título que reciba esa macroasociación, nace este año de esta comisión de festejo. El presidente es el segundo por la derecha, que es Pedro Borrás, y el secretario, el primero por la izquierda, que era un profesor de educación de adultos, Esteban Sancáceres, que es el primero. Y el resto también participaría. Como decimos, en el seno de esa comisión de festejo del año 89 nace esa feliz iniciativa y su primer objetivo es lograr que haya un espacio vecinal para poder desarrollar actividades culturales. Nace con un proyecto que le van a llamar Una nave para la cultura. Lo que pretendían como primer objetivo era lograr que se rehabilitara y se adaptara una nave del polígono Itasa para hacer allí un centro cívico. En mayo del 91 logran que una parte muy amplia, muy extensa de los terrenos de la antigua fábrica de Itasa se convierta en una zona polideportiva, lo que conocen hoy como el Polideportivo Itasa, y reivindican que la nave que había al final no se metiera como oficinas dentro del complejo, sino que se dejara para construir ahí el centro cívico del barrio, que efectivamente lo consiguen.
en el 16 de mayo del 92, el entonces alcalde de la ciudad de Sevilla, Alejandro Rojas Marco de la Viesca, inaugura el Polideportivo Itasa, y en el año 93 este movimiento vecinal ya tiene personalidad jurídica bajo el nombre de Coordinadora de Entidades del Cerro del Águila, señalando en sus estatutos, entre otros fines, la revitalización y estructuración del tejido social, el estudio de inventario de necesidades y problemas, informar a la comunidad de todas las gestiones y coordinar todo lo referente a la reclamación de bienes y servicios e infraestructuras que se necesitaran dentro del barrio. En el año 93, por ejemplo, que es la fotografía que ven ustedes abajo a la izquierda, pues se consigue sacar adelante un proyecto de una casa de oficios y rehabilitar un antiguo colegio del barrio ya desaparecido, que es el Colegio Santa Teresa. Uno de los escasos bienes patrimoniales y arquitectónicos que tenía el Cerro del Águila y que, desgraciadamente, bueno, pues se perdió. Van surgiendo nuevas entidades. Se me ha escapado antes decirle, en el 78 nace una asociación rociera que finalmente en el 86 pasará a ser Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, lo vamos a ver ahora, y ya en el final del siglo XX van surgiendo nuevas entidades. Surge la Peña Flamenca, Asociación de Mujeres, Ocio y Salud, el Club Deportivo Amigos del Cerro del Águila. Ahí ven una fotografía del alcalde cuando subió a tercera división el equipo, que evidentemente para un equipo modesto de barrio aquello supone un logro. Y ya a finales en el año 2000, pues surge una entidad que es la Asociación de Vecinos Parque Estoril, que se va a centrar en reivindicar la mejora urbanística y de las condiciones de vida de una concreta zona del Cerro del Águila, que recibe el mismo nombre, Parque Estoril, donde aproximadamente esta era una situación que tenía ahora unas 2 décadas, y arriba a la izquierda ven ustedes, bueno, pues las infraestructuras y los equipamientos que tienen actuales. Ha sido, durante sus 2 décadas de existencia, siguen todavía vigentes, una importante asociación vecinal que ha conseguido, la verdad, grandes mejoras en infraestructuras urbanísticas y de equipamiento en esa zona del Cerro del Águila, y además también se ha ido implicando en lo que es otra serie de actividades dentro del cerro, como la propia velá, como el propio centenario, que han albergado ellos en un centro social que tienen allí algunas conferencias, con lo cual es una entidad que es digno de destacar la labor que realizan. Pues bien, para ir terminando, como me preguntaba Javier al comienzo, ¿qué situación es la actual dentro del tejido asociativo? Realmente ese esplendor de la transición al cambio del siglo XX, con todas esas entidades como las peñas y todas esas asociaciones que fueron surgiendo, han entrado en un claro y objetivo declive. Prácticamente la mayoría de peñas fundadas y asociaciones fundadas en los años 70 han desaparecido todas. La asociación de vecinos desapareció también. ¿Qué causas podemos tener para ver este declive? ¿Quién pervive todavía dentro del Cerro del Águila? Pervive la parroquia, pervive la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, la Hermandad del Rocío, la Asociación de Vecinos Parque Estoril, una heredera de la antigua coordinadora, que ya no es como tal coordinadora, pero bueno, se llama CECA, y la Peña Flamenca, y algunas pequeñas asociaciones, pero de pocos miembros realmente. ¿Por qué? Pues mire ustedes, yo, sin ser especialista en la materia, pero por llevar viviendo toda mi vida allí en el Cerro del Águila, por lo que he visto y la experiencia mía personal, por un lado, la mejora en el poder adquisitivo de la sociedad conlleva a un cambio también en las relaciones de ocio. Vamos tendiendo cada vez más a un ocio de carácter más privado. Un ejemplo que puede resultar muy ramplón, pero es muy realista. Cuando empieza a funcionar el Canal Plus, que evidentemente es una cadena de pago, todas las peñas el domingo por la tarde se llenaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba allí a ver el partido del Canal Plus, que era el mejor de la jornada. Por tanto, aquello era un ámbito de sociabilidad para personas que les gustaba el fútbol, por ejemplo. Ahora prácticamente todo el mundo tiene en su casa, con determinadas compañías de teléfono, el fútbol en su casa. Ya no te hace falta
Ayer, por ejemplo, había un partido, no te hace falta ir en invierno con frío a una entidad social a las 9 para volver a tu casa a las 12. Lo ves en tu casa cómodamente. Evidentemente, esas mejoras económicas van dando lugar a un ocio privado. Ese es simplemente uno de muchos ejemplos que podríamos poner. Por otro lado, la especulación inmobiliaria, el Cerro no fue ajeno a ello y, evidentemente, claro, unas entidades sociales que tenían un alquiler medianamente bajo, que lo podían soportar con 200 socios, 300 socios, cuando comienza la especulación inmobiliaria y al dueño de una vieja casa que la peña medio había rehabilitado para poder hacer su actividad social ahí, le ofrecen lo que la casa no vale por una constructora para construir un bloque de piso, lógicamente, adiós peña y vendo la casa. Evidentemente, eso ha sido una falta de sede, evidentemente es un elemento negativo contra la posible existencia de una entidad sin ánimo de lucro. Piensen ustedes que por un local en el Cerro del Águila, medio bien situado, de unos 40 metros, te pueden pedir 500 euros mensuales de alquiler. El cambio poblacional. Las nuevas generaciones intentan, en su mayoría, por aquel arraigo, quedarse en el Cerro del Águila, pero al Cerro del Águila están viniendo personas que no han nacido y que no han vivido esas tradiciones y esa idiosincrasia del Cerro del Águila. Por tanto, son muy ajenas a muchos movimientos sociales que en décadas anteriores identificaba a una gran mayoría del vecindario. Por tanto, ese arraigo va perdiendo la tradición y la implicación de esos nuevos vecinos en lo que son los movimientos vecinales y las distintas actividades que se hacen para el barrio. Y por otro lado, el cambio generacional evidentemente es acusado para estas entidades sociales. Los jóvenes actualmente de 20-30 años tienen distintas formas de socialización de los jóvenes de 20-30 años de los años 90. Y por otro lado también estas nuevas generaciones se nota mucho lo que yo llamo la ausencia de carencias. La ausencia de carencias que es pues que un joven de 14-15 años de los años 80, pues en el Cerro del Águila en un 60-70% no iría más que a la playa seguramente un fin de semana, como mucho una semana. Sus padres no tendrían normalmente una segunda residencia, no hacían viajes por Europa. ¿Qué ocurre? Pues sus padres y su familia estaban muy implicadas en las peñas, en las entidades sociales, porque ahí esos niños encontraban actividades lúdicas, actividades deportivas y tenían a los niños entretenidos. Eso hoy no ocurre. Hoy la mayoría de chavales que tienen entre 15 y 20 años, pues veranean, hacen viajes, intercambios, etcétera, etcétera. Por tanto, esas carencias en el apartado lúdico, pues también se está notando evidentemente en que esas entidades no tienen que ofrecer algo atractivo a las nuevas generaciones. No quiero terminar con un mensaje pesimista. ¿Significa esto que va a terminar el tejido asociativo del Cerro del Águila? No, hombre, sinceramente creo que no. Habrá que ir viendo algunas nuevas vías, algunos nuevos cauces. Yo pienso que, por ejemplo, un cauce puede ser el de pequeñas entidades asociativas con un concreto y delimitado objeto social que reúna, pues a lo mejor a un grupo no muy amplio, pero de vecinos, pero bueno, que van poco a poco, cada uno en su ámbito, pueden ir manteniendo este tejido asociativo y unas actividades lúdico-culturales dentro del Cerro del Águila. Y que todas unidas en un proyecto común, pues pueden ir siguiendo, haciendo una serie de eventos, como puede ser mantener la vela, que resiste ahí a duras penas, como se puede año tras año, o por ejemplo este centenario, y por eso he querido poner esta fotografía como final, porque ahí ven ustedes a muchos representantes de entidades vecinales del Cerro del Águila. Efectivamente, como lo he puesto ahí, asociaciones pequeñas, sí, un grano evidentemente no hace granero, pero siempre ayuda al compañero. Muchas gracias.